Quiero compartir con ustedes. ¿Trajeron sus Biblias? Amén. Bueno, sáquenlas que vamos a usarla mucho. Hoy, mientras estaba preparando, esto nacía en mi corazón en un momento después de los retiros, o en medio de los retiros, le preguntaba al Señor cosas que no entendía y no comprendía, porque no por solamente que me podía haber sucedido a mí, sino porque uno trata con muchas personas, conoce las vidas, y a veces hay preguntas que no tienen respuesta, ¿no? Y no todo tiene respuesta. Dios hay cosas que nos hará entender cuando estemos con Él allá arriba, ¿no? Pero una de las cosas que les preguntaba al Señor, que muchos te lo preguntan no con la boca, sino con los ojos, como diciendo, no entendés por qué me sucede esto, por qué me pasa esto. Y preguntan hacia adentro de sí mismo, porque me lo he preguntado yo también, por qué hay cosas que me suceden, por qué me suceden lo que me sucedió, por qué pasé lo que pasé, por qué me tuvo que tocar haber crecido en tal lugar, en tal hogar, por qué tuve que padecer esto cuando era chico, qué hice yo para merecer esto, ¿no? Era una pregunta que golpeaba mi corazón porque no tenía yo respuesta para dar, ¿no? Y no hay respuesta para todos. Yo creo que Dios, como dice la Biblia, a través de su Espíritu, Él es consolador. Y consolador habla de que Él es consejero y nos lleva a comprender situaciones que nos tocan vivir. Y en esa comprensión nos ayuda a aliviar las cargas de cosas que llevamos dentro y no podemos resolver. Pero esta pregunta que me hacía de por qué a veces nos toca vivir ciertas circunstancias, seguramente usted se lo habrá hecho, seguramente usted habrá dicho, ¿por qué me tuvo que pasar esto a mí? ¿Por qué tuve que nacer en este lugar? ¿Por qué me faltó esto? ¿Por qué le pasó esto a un familiar mío y yo tuve que vivir de esta manera? Y no había respuesta. Hasta que comencé a estudiar la palabra y a preguntarle al Señor que me ayude a poder tener una respuesta general, ¿no? Para poder comprender. Y me hizo recordar algo que en algún momento se predicó, se enseñó, pero quedó grabado en mi corazón, que cada vez que uno tiene una respuesta y se le hace difícil resolverla, que vuelva al principio de todas las cosas. Y el principio es Génesis, cómo Dios creó y el plan que tenía el Señor. Y lo que me mostró el Señor es que a veces las cosas que nos tocan vivir, que a veces decimos que son inmerecidas o que yo no hice nada para que me pase, sucede porque fuimos creados en un lugar que Dios no pensó para nuestra vida. Génesis 1, no lo busquemos porque no va a haber tiempo para leerlo todo, dice que el Señor nos creó, ¿no? Creó primeramente la tierra y luego de que creó todo, creó al hombre, y después del hombre de su costado sacó a la mujer, de su costilla, y le dio para que se multiplique, para que fructificara todas las cosas, para que se desarrolle en su vida, ¿no? Le generó todo ahí, todo lo que necesitaba, un ambiente propicio para poder desarrollarse, para poder crecer, para poder cumplir con el propósito del Señor. Pero dice Génesis 3 que aparece la serpiente, ¿no? Que era muy astuta, hablando de Satanás, y Satanás tragiversa la palabra del Señor y hace que la mujer coma del árbol que Dios le había prohibido, del único árbol que Dios le había dicho que no coma, le dijo que comiese, y empezó a jugar, ¿no? Con su corazón, a decirle que iba a ser semejante a Dios, que no iba a morir, y la mujer, bueno, accedió, escuchó a la serpiente. Y usted conoce un poco la historia, que termina pecando, primero Eva, luego Adán, y ellos se esconden y son expulsados del jardín. Son expulsados no porque Dios los odiaba, son expulsados porque Dios los cuidaba, porque si permanecían dentro del jardín y comían del otro árbol, el pecado no iba a tener solución. Pero bueno, eso es para otra historia. Pero son expulsados del lugar o del ambiente o del ambiente que Dios había creado para cuidarlos, para protegerlos, en donde había provisto todo lo que el hombre necesitaba, para que se desarrollara, para que creciera, para que tenga una vida llena, plena.
Pero el pecado originó o causó que el hombre sea expulsado. Y a partir de que Adán pecó, todos los hombres a partir de ahora hemos nacido fuera de ese lugar, fuera de ese ambiente. Y en ese ambiente de pecado, porque se nace con pecado, empezó a originarse todo lo contrario a lo que Dios había planeado. Dice Juan 10 que Dios vino a darnos vida en abundancia, pero que el enemigo vino a matar, robar y destruir. Fuera del cuidado o la protección de Dios, empezamos a sufrir las consecuencias del pecado. No las consecuencias de Satanás, las consecuencias del pecado. Y todos nacemos con pecado, porque es un virus que nos heredamos de nuestros padres. Y no hay persona que no naciese con pecado. El único Jesucristo que nació del Espíritu Santo, que era del hombre viene el pecado, ¿no? Y entonces Dios me mostraba que a partir de que nosotros fuimos desarrollándonos en un ambiente que Él no había planeado de un principio, empezamos a sufrir las consecuencias, ¿no? Y me gustaba esto porque yo me ponía a ver las vidas. Después de esto que Dios me mostraba, podía hablar con las personas y me daba cuenta cómo crecían o cómo íbamos creciendo, porque yo también me meto en la misma bolsa, y cómo todos éramos el fruto o el resultado del ambiente que nos rodeó. No teníamos opción, ahora lo vamos a ver en la Biblia. No había chance de elegir dónde estar. No había la posibilidad de decir, no quiero yo vivir en este lugar. Porque éramos esclavos, porque éramos destinados a vivir de esta manera, a causa de nuestro pecado. No teníamos opción. Y entonces crecimos en los lugares que nos tocó crecer. Y ese ambiente nos formó. Pero para eso vamos a meternos y vamos a leer Romanos 12. Romanos 12 es mi versículo preferido, por así decir, que tienen que sabérselo de memoria, tarea para casa. El domingo que viene, el sábado que viene, tienen que venirte con ese versículo de memoria aprendido. El 12, 1 y 2 vamos a leer. Después lo otro para acá, después del otro vamos a ir aprendiendo de a poco. Romanos 12, versículo 1. Romanos 12. Esperen que lo encuentro. Así lo leemos juntos. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presente vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Un poco de lo que nos decía el pastor, que las cosas que tenemos que hacer las hagamos con entendimiento, no por hacer, sino que lo hacemos entendiendo, comprendiendo lo que estamos haciendo. No lo hacemos porque todos los hacen. Pero me gusta porque comienza diciendo, así que, hermanos. Y pensaba un poco en los que se bautizaron ayer, ¿no? Que hoy comienzan a ser parte de la nueva familia. Antes eran gente que venía a la iglesia, ahora son hermanos, familia. Así que empieza a decirte, así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Cuando dice las misericordias, le está mostrando todo lo que Pablo le enseñó del capítulo 1 al capítulo 11, de todo lo que Jesucristo había logrado. Y dice que nos presentemos vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Una decisión voluntaria. El primer paso es una decisión voluntaria, y es lo que muchos hicieron ayer. No lo hicieron porque los padres los obligaron o porque la masa siguieron a la masa y dijeron, bueno, nos bautizamos, vamos a bautizarnos todos, hace calor, vamos a meter un ratito en la pileta. No hacía calor, se dieron cuenta muchos se hicieron los valientes y hicieron, ¡oh! Doblaban las piernitas, querían salir, ¿no? Pero uno lo hace de manera voluntaria. Primer paso, me presento y me entrego de manera voluntaria, lo hago entendiendo. No hay un cambio, no hay una transformación todavía, no hay nada. Me presento porque entiendo lo que Jesús hizo por mí, entonces voluntariamente
me entrego como un sacrificio vivo. En contra a veces de mis ganas, de mis deseos, de lo que tal vez me han enseñado, me entrego porque quiero entregarme al Señor como una ofrenda. Y eso es lo que hacemos. Pero el segundo punto, que es el que quiero desarrollar, dice: no te conformes a este siglo, sino transformate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No puedo ser transformado si primero no me entrego a Dios. Entonces el primer paso es entregarme a Dios. Ahora vamos a meternos con lo que comencé, ¿no? Diciendo de que fuimos creados en un ambiente y vamos a comprender. Primer paso, entregarme a Dios. El primer paso es un paso de fe, donde capaz todavía no hay cambios en mi vida. Donde, como ayer nos enseñaban y nos enseñaron también en las charlas, no tengo que estar preparado para. Debo creer en las misericordias de Dios, de que Jesús murió para que yo tenga la posibilidad de ser perdonado, para que yo pueda acercarme al Padre, que Jesús murió por mis pecados, que yo debo reconocerlo como mi Señor y mi Salvador, que debo arrepentirme de mi vieja vida y aceptarlo a Él como mi Señor. Lo hago voluntariamente. Esta es mi entrega, mi ofrenda. Pero el segundo paso es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. A partir de... Algunos tendrán un día de haber entregado su vida, muerto y resucitado ayer. Algunos tendrán años, algunos tendrán meses. Pero es el proceso que todos vamos transitando. La transformación de Dios. Y de eso quiero hablar, ¿no? Le puse al título Transformados en Él, porque Dios quiere transformar nuestra vida. Dios no solamente quiere que nosotros vengamos y como recién decíamos, ¿no? Que sea algo de momentáneo, algo emocional, algo de un momento y que bueno, ya me entregué al Señor y sigo haciendo lo que quiero. No. Yo me entrego al Señor y a partir de ahora entro en un camino, en un proceso de transformación. Pero me gusta porque Pablo, antes de decir que te quiere transformarnos, nos aconseja algo. No te amoldes a este mundo o a este sistema. No tomes la forma. Y de ahí quiero meterme en lo que decía al principio, ¿no? De que fuimos criados en un ambiente. A veces hemos sido criados en ambientes de dolor, en ambientes de escasez, en ambientes de violencias. Hemos sido creados, la palabra ambiente es lo que nos rodea, vamos a meternos en eso, ¿no? Con un entorno tal vez de violencia, entorno tal vez de odio, de broncas, de rencores. Fuimos formados y eso nos fue dando a nosotros una forma. Pero cuando venimos a Dios, Dios quiere cambiarnos la forma, quiere transformarnos. No, me ponía a amoldarse es acomodarse o ajustarse a un lugar o situación distinta de los habituales. Dar forma a una cosa, especialmente a algo inmaterial. Amoldarse es conformar. Dios quiere transformar mi vida. Dios quiere que seamos transformados, pero primero nos dice que no nos amoldemos, que no tomemos la forma. Venimos con una forma, pero Dios quiere transformarnos. Venimos con un molde, pero Dios quiere transformarnos. Y lo hace a través, dice la Biblia, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entendimiento, me ponía acá, entendimiento es la forma en que juzgamos, la forma en que comprendemos. Entendimiento es la forma en que deducimos. En el entendimiento están los pensamientos. En el entendimiento está la perspectiva. En el entendimiento está la forma en que razono, en que discierno, en que diferencio, en que separo las cosas. Cuando yo vengo a Dios tengo un entendimiento. Y Dios me dice que debo renovar ese entendimiento para ser transformado. A veces quiero cambiar mi vida, quiero mejorar, quiero que me vaya bien en la vida, quiero ser una mejor persona,
quiero ser un mejor esposo, quiero ser una mejor esposa, quiero ser un mejor hijo. Quiero, lo anhelo, lo deseo. Pero no basta con solamente el deseo, el anhelo, sino que Dios me dice, para que haya una transformación, transformar, la palabra transformar es hacer que algo cambie de forma o aspecto, pero en esta parte de la Biblia tiene la idea de una transformación gloriosa. Y me gusta eso porque Dios no viene a hacerte una mejor persona. Dios no viene a hacerte un mejor vecino, un mejor hijo. Dios viene a hacer con vos una transformación gloriosa. ¿Qué quiere decir esto? El humanismo te lleva a que vos seas mejor, a que vos seas alguien bueno. Basta con que no le hagas mal a los demás, con que seas una buena persona basta. Pero el cristianismo, la palabra de Dios, nos lleva a que nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo, que no es lo mismo. Una cosa es ser alguien mejor. No, la sociedad te dice, no robás, no matás, no lo molestás a tus vecinos, no le gritás los goles como mis vecinos me gritan los goles a mí, porque son justo de... Sos una buena persona. Pero Dios dice, no basta con ser bueno. Sino yo quiero hacer en vos una transformación gloriosa. Hacerte semejante a Jesús. Porque a veces venimos y queremos ser mejores, un poco mejores. Y cambiamos algunas cosas. Si nos quedamos con ser un poco mejor, ya no hago tanto problema en casa. Ya no golpeo a mi mujer, ya no hago tanto lío, ya no engaño, ya no robo. Y Dios no está pensando eso con tu vida y con mi vida. Dios está pensando en hacer una transformación. La palabra también es transfiguración. Cuando Jesús se transfigura, es hacerte semejante a la obra perfecta que quiere hacer Cristo con tu vida. Es completar la obra. Quiere hacerte semejante a Jesús. No una mejor versión de Matías. Justo tengo 2 Matías acá. O de Osmar. No quiere hacer una mejor versión. Quiere hacer que Matías se parezca a Jesús. Que es muy distinto. Es muy distinto a lo que a veces buscamos. O muy distinto a lo que a veces esperamos de las personas. Dios quiere hacernos semejante a Jesús. Ese es el proceso de santificación. A veces la palabra santificación parece muy elevada, pero la definición es sencilla. Santificación es parecerme cada día más a Jesús. Me santifico no cuando me pongo un traje, una corbata o hablo de manera evangélica. Me santifico cuando perdono como Jesús. Me santifico cuando amo, cuando hablo como Jesús, cuando logro pensar como Jesús. Ahí me estoy santificando. Porque a veces tenemos un concepto como que santificarse es algo muy elevado y no. El proceso de santificación es cada día parecernos un poco más a Jesús. En su forma de hablar, en su forma de vestir, en su forma de tratar al prójimo, en su forma de dar, en su forma de amar, en su forma de tener paciencia, en su forma de corregir, en su forma de enseñar, en sus formas. Entonces, cuando Dios está hablando de que, o Pablo, o Dios a través de Pablo está diciendo transformados, está diciendo trabajen o tengan la expectativa. Me gusta cuando habla del bautismo, la palabra en el bautismo dice que tengan la aspiración a ser. No es que cuando me bautizo cambié. No, el bautismo es la aspiración a ser como Jesús. Y Dios está diciendo, quiero que aspiren y trabajen para ser como Cristo. Para ser transformados. Pero esta transformación sucede cuando renuevo el entendimiento. Y hoy vamos a meternos con cosas prácticas para entender, porque esto son muchos conceptos y capaz que alguno dice, no entiende un pomo. Pero vamos a meternos con cosas prácticas. Renovar es algo tan sencillo como sacar algo viejo y poner algo nuevo y mejor. Usted cuando renueva en su casa, va a renovar los sillones. ¿Por qué los renueva? Porque tal vez este ya no le gusta o está fuera de moda, el que puede, ¿no? Porque algunos cambian por moda, o está fuera de moda o capaz que no se adapta a las necesidades, necesitas un sillón más cómodo o más funcional para el lugar que tenés, pero lo cambias por algo nuevo y ¿qué? Mejor.
Eso es renovar. Dios dice renovar el entendimiento. Y renovar el entendimiento es sacar lo viejo por algo que nuevo y mejor. Dios me dice, no te amoldes. No te conformes a lo que te rodea. Porque Dios entiende de que el entorno que nos rodea nos influencia, nos transforma, nos cambia. Y como dije al principio, nosotros somos el resultado de lo que nos rodeó. Somos el resultado de la crianza que tuvimos en nuestros hogares. Tal vez hoy vos venís y te cuesta ser paciente, o te cuesta ser alguien amable, o te cuesta tal vez ser alguien dulce. Y si recordás un poco y empezás a mirar el ambiente en el que te formaste, te das cuenta que tal vez tus viejos te golpeaban, te hablaban de mala manera, tal vez te pedían las cosas gritando, tal vez nunca hubo un abrazo, y vos te das cuenta que todo eso te fue formando, no solamente tu familia, sino tal vez el barrio donde naciste. Vos decís, venís a la iglesia y tenés un pensamiento, un entendimiento, una perspectiva, una manera de razonar. Y para vos, ganar las cosas de manera engañosa, quitándole las cosas a los demás, hurtando, sacando ventaja, para vos capaz que no está mal, porque el entorno te formó, porque en el barrio donde creciste tus amigos todos hacían eso, todos robaban, todos se engañaban, y vos creciste con ese pensamiento, te amoldaste, tomaste una forma y viniste a Cristo y te arrepentiste de tu vieja vida, te entregaste, primer paso, como sacrificio vivo, entendiendo de lo que Jesús hizo, que perdonó todos tus pecados y no condena tu pasado, que Él está para perdonar todo lo malo que hiciste, pero que ahora quiere transformarte. Y vos te das cuenta que aunque te bautizaste ayer, todavía tenés las mismas ganas de lastimar, todavía tal vez seguís guardando la misma falta de perdón, todavía tenés ganas de engañar, todavía te gustan las mujeres o los hombres, todavía te cuesta con lo sexual, todavía mirás pornografía y te diste cuenta y decís, me bauticé ayer y hoy ya estoy pecando de vuelta. Es que no se transforma el entendimiento de un día, o no se transforma la vida de un día para otro. Es un proceso en el cual el primer paso es yo entregarme voluntariamente. No puede haber una transformación como a veces el falso evangelio te vende una expectativa de que vos venís, te oramos y pum, te vas retransformado a tu casa, ya no lastimás a nadie, no insultás a nadie, tu vida cambia. No, es un proceso. El verdadero evangelio es venir, entregar tu vida y renovar tu entendimiento para ser transformado y cada día parecerte un poco más a Jesús. No te das cuenta. En un momento te hace clic y decís, che, no dije más malas palabras. Porque el reino de Dios es semejante a un hombre que tiró una semilla, y esa semilla, y él se fue a dormir, y cuando se fue a dormir, la semilla creció. No te diste cuenta. Y así hace Jesús con nuestra vida. Pero no puede hacer algo donde una semilla no muere, donde no hay una entrega voluntaria, un sacrificio vivo. Entonces, todo lo que ayer entregaron su vida, tienen que tener la expectativa y la esperanza de que si hoy volviste a cometer los mismos pecados, es porque no cambiaste todavía. Y no es que porque no cambiaste todavía Dios te condena. No, porque es un proceso. Un proceso en el cual yo debo entender que me entrego a Dios. Y luego que me entrego a Dios, debo trabajar, no en ser mejor persona. Debo trabajar en renovar mi entendimiento. Es el lugar donde se origina todo, la mente. Es el lugar, la mente en la Biblia es lo mismo que corazón. Es donde emana la vida, donde fluye todo lo que somos. Si la mente está mal, todo lo que hagamos está mal. Si la mente está mal, vamos a pensar, vamos a sentir, vamos a tomar malas decisiones. Y va a llegar un tiempo en donde decimos, mirá que le metí gana, loco. Y sigo igual. El tema es que no es la gana. El tema es que debo entender que debo sacar lo viejo y debo poner lo nuevo. Y eso no le corresponde a Dios. ¿Nos corresponde a quién? A cada uno de nosotros. Y es un trabajo. ¿Saben por qué?
Porque el hombre es vago. Me van a matar acá. Pero es vago, no quiere pensar. ¿Saben que el cerebro es vago? El cerebro lo que hace es que vos repitas un par de cosas y haces un par de conexiones para que vos ya no tengas que pensar. Para que ya lo hagas por inercia. Eso se llaman hábitos. Entonces es vago. No le gusta que vos trabajes con tu pensamiento. Pero viene Dios y te dice, mira, papá. Acá no es la cosa funciona así, yo te toco la cabeza, cambia. No, acá debes trabajar con tus pensamientos. Y te vas a dar cuenta que te va a costar. No a vos, a mí y a todos los que estamos en este lugar. Nos va a costar trabajar con nuestra manera de pensar. Porque es el lugar donde se origina la batalla y Satanás lo tiene bien en claro. Que es ahí donde si gana, gana todo nuestro ser. 2 de Corintios 10 dice que nuestras armas, nosotros aunque militamos en la carne, nuestras armas son espirituales. ¿Cuántos saben el versículo ese, no? Que están para la destrucción de fortaleza, para ir en contra de los argumentos y todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la voluntad de Dios o a la obediencia de Dios. Entonces, el enemigo sabe que la batalla se genera ¿dónde? En mi mente, en mi entendimiento. Sabe que el hombre es vago y sabe que constantemente se influencia nuestra manera de pensar. Sabe que puede originar en nosotros que nos comportemos como Él quiere. Vamos a leer un versículo, vamos a leer Efesios 2, vamos, para poder entender un poquito más. Efesios 2. Efesios 2, capítulo 1. Mire lo que dice. Y Él nos dio vida a vosotros. Cuando estábamos, ¿qué? Muertos. No teníamos la capacidad de hacer nada. Y dice, ¿en qué? En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste, ¿cuándo? En otro tiempo. Repetí conmigo. En otro tiempo. Vamos. O algunos dicen, no, todavía no, en este tiempo también. No. Por fe, en otro tiempo. No en este tiempo, en otro tiempo. Y dice, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo, conforme adoptando la forma del príncipe de la potestad del aire, de Satanás. Y dice, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, ¿cuántos? Todos en otro tiempo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y ¿de qué? Gobernados por los pensamientos. Me gusta, el otro día estábamos en una charla, en una asamblea, y algo que sacaba y me gustaba, me anotaba, no me acuerdo cómo lo dijo el pastor que estaba ahí, decía que el hombre es esclavo de sus pensamientos, pero que en realidad nosotros debemos hacer que el pensamiento nos sirva. Y veía en la palabra que en otro tiempo, cuando no teníamos a Cristo, no teníamos oportunidad. Éramos esclavos de los pensamientos. Y no debemos ser esclavos de los pensamientos. Debemos gobernar los pensamientos. Debemos renovarlo, decirle, este pensamiento no es de Dios, es malo, no tiene lugar, te vas. Pero en otro tiempo no tenían la posibilidad de hacer eso, dice la Biblia. Porque estábamos muertos. Porque no teníamos con qué, no había vida. No había posibilidad de cambio. Tal vez ibas a ser mejorado en una mejor persona. Tal vez capaz luchabas y te metías en un lugar y dejabas de fumar o de drogarte y podés decir eso. Pero no había posibilidad de cambio. Solamente podías mejorar algunas cosas. Pero Cristo vino a transformarnos. Y guárdese eso, una transformación gloriosa. No quiere que te vuelvas un evangélico, quiere que te vuelvas semejante a Jesús. Entonces nunca te compares con alguien que está al lado tuyo o decir estoy mejor que antes. No, porque esa no es la meta de Dios. La meta de Dios es ser como Jesús. No mejor que mi hermano, no mejor que antes, ser como Jesús. Y cuando tenemos esa meta,
apuntamos correctamente y vamos en pos de la transformación. Y sigue diciendo, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio juntamente con Cristo. Me gusta, vivíamos en un entorno en el cual éramos amoldados a una forma. Queríamos mejorar, pero ya teníamos un molde. No había posibilidad de cambio. Pero la Biblia dice, no lo busquen, en Colosenses 1 del 3 al 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Antes éramos esclavos. No había posibilidad de cambio. Seguíamos la corriente de este mundo. Adoptábamos la forma que Satanás quería. Eras el bravo, la brava. Eras la persona, eras el engañador. Eras el mentiroso, porque eras conforme a lo que el entorno te había dicho. Y dice, nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de nuestros pecados. Y acá me quiero meter. Antes vivíamos en un ambiente. Dios planeó para que nos desarrollemos de manera propicia, correcta, para que crezcamos, para que podamos ser como Él había planeado. El pecado nos hizo desarrollar en un entorno en el cual vivimos con dolor, en el cual fuimos influenciados de mala manera. Me ponía a pensar, ¿no? ¿Cuántos hemos sido rodeados o crecimos en un ambiente de traición, de malas palabras, de palabras agresivas, en ambientes de violencia, en ambientes de abuso, en ambientes donde había engaño, donde había mentira, en ambientes de miseria, de pobreza, no solamente económica, de pobreza en todos los sentidos. Y hemos crecido en esos ambientes y nos hemos formado a eso. Nos hemos hecho al entorno. Pero la Biblia nos muestra que ese entorno es la forma que el príncipe de la potestad del aire nos había puesto. Y tal vez dijimos, somos mejor que aquello. Y en realidad no nos dábamos cuenta que sin Cristo teníamos la forma que Satanás queríamos que tenga. Tal vez delante de la sociedad eras un poco mejor que otros. Porque saben que el mayor problema con Cristo no es la gente que se siente, voy a usar una palabra dura, basura. El mayor problema con Cristo es la gente que se cree buena, que piensa que no necesita. Yo no necesito a Jesús. Yo tengo un buen trabajo, tengo una familia, yo estudio, yo esto, yo lo otro. Yo no soy como aquello. Yo no lastimo a la gente. Como se presentó con el joven rico. Maestro, ¿qué debo hacer? Yo hago esto, esto y esto. Andá y vende todo. Y Jesús le mostró claramente que necesitaba reconocer que aunque delante de la sociedad parecía una persona religiosa y buena, todos, como dice la Biblia, absolutamente todos, vivíamos en tras de la voluntad de nuestros pensamientos, de la carne. Y si Jesucristo o el Espíritu o un rayo X acá en este lugar nos hubiese examinado, hubiese puesto nuestra vida ahí en las teles, todos nos iríamos avergonzados de este lugar. Porque todos necesitamos a Cristo. Porque todos venimos con una forma. Nos creamos en ambientes de promiscuidad, de sexualidad, de rebeldía. Ambientes tal vez en donde había libertinaje, te dejaban hacer lo que quieran. Y nos hemos criado. Ambientes de drogas, de alcohol, ambientes de depresión, de muerte. Y crecimos. Y ese molde es la mentalidad con la cual crecimos. Y venimos a Cristo, y Cristo quiere darnos su mente. Pero es un proceso en el cual debo aceptarlo, tomarlo, y yo voluntariamente trabajar. Dios está para ayudarme, porque Él es el que produce el cambio dentro mío.
pero no lo produce si yo no le permito, si yo no me entrego como un sacrificio vivo cada día. Antes no teníamos la posibilidad, mas ahora me trasladó, me cambió de ambiente. Tal vez diga, ¿sigo viviendo en la misma casa? Sigue la misma puerta ahí, haciendo el mismo ruido, no encaja, se engloba, cuando hay humedad no cierra, tengo que meter la misma gotera tengo en casa, es lo mismo, ¿qué me va a cambiar? Pero en el ambiente espiritual Dios nos cambió, nos trasladó. Vivíamos en el reino de las tinieblas, ahora vivimos en el reino de su amado Hijo. ¡Wow! Y me gusta porque la Biblia habla de que estamos en... Dios cambió el ambiente y mi entorno. Vos no te das cuenta, pero Dios lo cambió cuando aceptaste a Cristo. Lo cambió, te trasladó, te mudó. No, pero sigo viviendo en el doque. No viví más en el doque. Mirá lo que dice la Biblia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y dice Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En es un adverbio que indica el lugar donde está algo, especialmente si está en el interior de algo. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que estamos rodeados por Cristo. No te das cuenta, pero aceptaste a Cristo y ahora estás en Cristo. Tu ambiente, tu entorno es Cristo. El tema es que a veces no creemos esto. El tema es que a veces no somos conscientes de esto. Y ese entorno nos ayuda a ser transformados. Porque lo que me rodea me cambia. Una vez nos sacamos una foto y a veces me quedo mirando, me gusta mirar mucho las fotos que te recuerda el Google. Y veía, ¿no? Y habíamos ido a comer con los pastores y con hermanos. Y Dios me mostraba de que lo que yo era o lo poco que pude haber cambiado o mejorado en mi vida o parecerme un poco más a Cristo es por lo que me había rodeado. Que la mayor de la virtud fue aceptar a Jesús. Pero después es el ambiente, el entorno que me rodeó, la gente que tuve al lado. Me ayudó a hacer, a mejorar, a cambiar. Y la otra vez cuando estaba ahí pensando, miraba... Yo le contaba a los chicos en la escuela, en el módulo, y le decía que estaba con Tiaguito ahí, y Tiaguito, porque no sé qué quieto, y yo camino y meditaba, y me ponía a pensar, ¿no? Y me daba cuenta de la importancia de lo que nos rodea. Y Dios me mostraba de que cuando cambié de ambiente, Él me mostraba con algo físico lo que pasa en lo espiritual, cambié de ambiente, pude ser transformado en mi vida. Le pedía permiso recién a mi mamá para contar un poco esto, ¿no? Porque siempre la tengo acá, mi hija, y no quiero que llore. Pero cuando yo conocí otros lugares, otras familias, cuando conocí otras maneras, me di cuenta de que lo que yo vivía no era normal. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que nos rodeó nos hizo normalizar tal vez lo malo, porque nos acostumbramos. Hablaba con gente, con jóvenes, la mayoría del tiempo que paso son con los más jóvenes, bueno, ya no son tan jóvenes los jóvenes ahora, ¿no? Gracias a Dios. Son machos peludos. Y muchas veces hablaba y uno tantea y puede conocer sus vidas, y me daba cuenta de que cómo a veces se normaliza lo malo, porque fuimos rodeados de lo malo. Cómo se normaliza que tal vez las cosas las tenemos que pedir gritando, con violencia. Cómo normalizamos los golpes, cómo normalizamos la falta de respeto en casa. Vos veías y que un joven le falta el respeto, por usarla, un joven, ¿no? Pero cualquier persona, que le falta el respeto al padre, a veces nos parece malo porque ya es normal. Pero vos cuando cambiás de ambiente y empezás a darte cuenta que hay otra manera de relacionarte, hay otra manera de tratar
tus hijos. Hay otra manera tal vez de tratar a tu esposa, a tu esposo. Cambias tu entorno, tus ojos empiezan a darse cuenta y empiezan a mostrarte que lo que estás haciendo no está bien. De que lo que vos aceptaste como normal, el pecado, lo sexual, con lo que vos aceptaste como normal, que te golpeen, que te insulten, no era lo que Dios tenía, que hay otra cosa, que comías migajas y dijiste qué ricas las migajas, pero te diste cuenta que había una mesa servida, que había abundancia y vos dijiste, esto es otra cosa. Y ahí te diste cuenta que tal vez lo que vos vivías y tomabas como normal no es normal. Y me gusta, miren lo que dice la palabra del Señor. Ahora vaya a saber, acá está, 2 Corintios 3:16. Porque los que me conocen saben que yo voy de la página 1 a la 4, de la 4 a la 3, y es así, es como Dios quiere. Pero vamos a leerlo todo juntos, para poder entender esto y que Dios nos ayude a poder, en esta noche, lo que quiero darte es una simple herramienta, un simple mecanismo o trabajo que tenés que hacer constantemente en la semana para que veas cambio en tu vida, si tal vez te sentís frustrado porque hay cosas que no suceden, que tal vez te revises que hay cosas que tal vez no estamos haciendo como Dios nos enseña. Y dice, mirá 2 Corintios 3:16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo ¿qué? Se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? A veces tomamos este versículo para hacer lo que queremos. No. Miren lo que significa, sigamos leyendo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen como por el Espíritu del Señor. Y Dios me mostraba, como le decía, con un ejemplo práctico. Me había criado en un ambiente en donde tal vez las cosas se pedían de una manera en donde para mí era normal. Era normal gritar, era normal no perdonar. Voy a exagerar un poco, ¿no? Pero era normal tratarse de mala manera. Pero cuando yo pude ver que había otra manera de tratarse, de vivir, de relacionarse, ahí solamente me di cuenta de lo que estaba yo haciendo mal, que para mí era normal. A veces me toca hablar con muchos y te das cuenta de que viven cosas que aceptan como normal. La violencia, el abuso, a veces el maltrato, a veces el permitir a los hijos falten el respeto. Lo veo. Yo me saco. Aunque yo era un faltador de respeto profesional, pero trabajé por eso. Cuando me di cuenta que había otra manera, el velo se me quitó. Dice la Biblia que cuando no teníamos a Cristo estábamos cegados, no teníamos la capacidad de ver. Tal vez, como viste, ¿cuántos se preguntaron o dijeron, mirá, fuma y no ven en la caja del cigarrillo que están los pulmones todos destruidos? Él está cegado. Sin Cristo estamos cegados. Cuando Cristo viene y nos convertimos, nos entregamos, Cristo nos saca el velo y podemos ver. Pero lo que dice acá es que hoy yo tengo la posibilidad de ver a Jesús. Y a Jesús lo veo como un espejo. Y cuando veo a Jesús como un espejo, ¿a quién me veo delante de ese espejo? Cuando vos vas a peinarte, ¿a quién te ves? A vos. Cuando vos ves a Cristo, podés mirarte a vos mismo. Y cuando vos ves a Cristo, tus ojos son abiertos, te das cuenta que tal vez hay cosas que tomabas como normal, que ya no son normal. Y recién ahí, cuando yo entiendo que esto viejo no sirve, recién ahí cuando yo entiendo que esta manera de pensar, de reflexionar, de juzgar, esta manera en cómo me relaciono, esta manera en cómo trato a los que me rodean, esta manera en cómo obtengo las cosas, no están bien porque lo veo en Cristo, recién ahí puedo ser transformado.
¿Se entiende? Entonces, ¿qué hace Dios con su palabra? Porque Jesús es la palabra. Y cuando estoy leyendo la palabra estoy delante de Jesús. ¿Qué hace? Él me alumbra y me muestra. Nada más. Y vos decís, ¿es suficiente? Es suficiente. Él te alumbra y te muestra. Nosotros venimos al culto, vamos al racimo, y Dios ¿qué hace? Nos alumbra y nos muestra. Y nos dice, mira, esto que estás haciendo se llama pecado. Esto que estás haciendo trae malas consecuencias. Esta manera de tratar a tu esposa no es la correcta. Esta manera de educar a tus hijos no es la correcta. Dios te muestra. Pero está en mí sacar la vieja manera y poner ¿qué? La nueva. Porque a veces estamos tan arraigados a lo viejo que decimos, eso está re bueno. Así me enseñaron mis viejos, así me enseñó el barrio. Estos son los códigos que tengo, estos son como me formé. No, allá en mi pueblo nosotros nos tratábamos de esta manera. Estas son las costumbres, vivimos en ambientes de religiosidad. Y venimos a Cristo y creemos que también es religiosidad, que podemos hacer lo que queremos y venimos un día a la semana y ya está, calmamos nuestra conciencia. Pero cuando somos expuestos, cuando somos confrontados, cuando nuestros ojos pueden ver que hay otra realidad y esa realidad es en Cristo, soy expuesto y puedo ver que no es normal. Y cuando me doy cuenta de eso, ahí empieza mi trabajo. Y mi trabajo es sacar y ¿qué? Y poner. Trabajar en sacar y poner. Esta manera de pensar no es correcta, Señor. Esta manera en cómo estoy sintiendo o cómo estoy pensando de este hermano o de este familiar, esta bronca, no es correcta. Venís a Cristo y te muestra que el perdón te destruye. Antes te disfrutabas el odio. Antes decías, esta es mi falta de perdón y te daban ganas y disfrutabas de la venganza, planificabas. Venís a Cristo y te muestra que Cristo perdona y nada más que eso hace Cristo. Que necesitas perdonar. Y ahí estás vos y decís, no, yo decido seguir manteniendo mi bronca o yo decido perdonar, aunque todavía no sienta como, no tenga ganas de perdonar. Pero cuando renuevo el entendimiento, ahí empieza una transformación. Y parece algo sencillo, es trabajoso, ¿no? Pero me gusta esto, de que somos mudados de ambiente. Dios ahora nos volvió, podemos decir, al jardín. En Cristo volvemos a ese lugar donde podemos desarrollarnos. Dice la palabra en 2 Corintios, no lo busquen, 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Hay beneficios de estar en Cristo. Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Dice, al que no conoció pecado por nosotros, los hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cuando Dios nos cambia de ambiente, nos da todo lo necesario para ser transformados. Nos reconcilia con el Padre. Las cosas viejas ya las entierra en el fondo del mar y ahora aquí empieza a hacer ¿qué? Todo nuevo. Nos hace justicia. Nosotros justicia no. En Cristo sí. Porque el Padre ya no nos ve por lo que hacemos. El Padre nos ve a través de Cristo, porque estamos rodeados por Cristo. Dice, para alabanza de gloria de su gracia, con cual nos hizo aceptos en el amado. Antes éramos rechazados, nos criamos en un ambiente de rechazo, de abandono. Y esos ambientes originaron una creencia, una forma de pensar. Algo que habíamos abrazado como que éramos, una forma en la que nos valorábamos, una forma en la que nos mirábamos, una forma en la que mirábamos a los que nos rodeaban. Y éramos rechazados y nos sentíamos menos, nos sentíamos inferiores. Vivíamos llenos de baja estima, con envidias, con bronca, con rencores. Y ahora Dios nos dice, ahora que estás en mí, yo genero todo para que te sientas acepto, para que lo entiendas. Yo te digo que sos acepto en mí, pero trabaja vos en ese pensamiento. Sacá el viejo que no sirve, que sos algo que no valés, y empezá a poner el nuevo, renová, poné este pensamiento que sos acepto.
y trabajá. Renová el entendimiento y te vas a dar cuenta cómo tu vida empieza a ser transformada. Sigue diciendo Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Antes no teníamos la posibilidad de acercarnos a Dios. Ahora en Cristo somos cercanos. Podés acercarte al Padre. No sos alguien que no te conoce. Dios no es alguien, aunque es inalcanzable, en Cristo nos hizo que podamos alcanzarlo, que podamos estar con Él, que podamos estar en su presencia, que podamos disfrutar de sus beneficios, pero es en Cristo. Es cuando vos entendés que lo que te rodea cambió, que ya no vivís en el mismo ambiente que vivías antes, que aunque tu casa sigue siendo la misma, aunque tu barrio sigue siendo el mismo, hoy estás en Cristo y que hoy tenés la posibilidad de que ese ambiente sea propicio para que puedas desarrollarte, para que puedas ser transformado, para que puedas llevar una familia adelante. Cuando tus ojos están abiertos te das cuenta de que hay otra vida, que hay esperanza, que no te tenés que entregar. Dice que antes nosotros vivíamos con una mente reprobada, entregados, una mente adaptada, entregado a lo malo. Y a veces venimos a Dios y vemos que es difícil, porque es difícil el camino del Señor, no es fácil. Y nos damos cuenta y aceptamos lo que el entorno viejo nos decía, que éramos perdedores, fracasados. Y nos entregamos fácilmente. No voy a poder vencer este pecado. No voy a poder romper con este hábito pecaminoso, con este hábito que me tiene atado. No voy a poder salir de esto. Mi familia no va a poder mejorar. Mi matrimonio siempre va a ser así, es lo que hay. Y yo lo banco porque bueno. Y no me voy de casa porque si me voy de casa no sé dónde irme. Aunque me golpea, aunque me basurea. Y bueno, lo dejo, que mis hijos ya están tan grandes. Bueno, si quieren faltarme respeto, trato de no decirle nada para que no haya problema en casa. Y ya nos entregamos a que la vida sea como sea. Y esa vida es la que Satanás quiere, la que Él nos da la forma. Pero Jesús nos trasladó de reino. Nos cambió para que sí haya la posibilidad de un cambio. Nos rodeó de todo lo que necesitamos. Porque la palabra dice que en Cristo, ahora vamos a leerlo, estamos completos. ¿Y por qué a veces nos sentimos tan vacíos? ¿Por qué a veces nos sentimos insatisfechos? ¿Por qué a veces seguimos buscando en otros lugares saciar nuestra alma con sexo, droga? Porque, como dijo Pablo, no te amoldes a este mundo, no tomes la forma. Este mundo te ofrece materialismo. Este mundo te ofrece que te amoldes a las modas, a la filosofía. Que vayas en pos de la corriente, de lo que todos hacen. Y como que es bueno ir detrás de todo lo que hacen, detrás de todo lo que hacen todo el mundo. Y en realidad, si somos conscientes y miramos la palabra, lo que estamos haciendo es no tomar la forma de la moda del mundo, tomar la forma que Satanás nos da a través del mundo, con filosofías del sexo igualitario, del amor libre, y nos metemos en eso. Y no nos damos cuenta. Dios nos ama con todo su corazón. Dios dio a su Hijo, nos trasladó, nos cambió. Pero ahora está en mí permanecer. Y de eso quiero hablar y alentar más que nada a los que ayer se bautizaron. La importancia de permanecer. Porque Dios nos trasladó, nos cambió, nos rodeó, nos dio todo lo que necesitamos. Nos hizo nueva criatura, las cosas viejas pasaron, nos hizo justicia, me puedo acercar, nos hizo cercano a Dios. Abrió nuestros ojos, nos dio el espejo que necesitamos para darnos cuenta de que hay otra realidad, que hay otra manera de llevar tu familia adelante, que hay otra manera de tratar a tus hijos, que hay otra manera de relacionarte con tus hermanos, que hay otra manera de vivir con un corazón pleno, que fuiste rodeado tal vez de sexo,
Tu vida fue sexualidad, pero Dios te habla ahora de un ambiente, de un entorno de santidad, de pureza. Hay la posibilidad, Dios te provee todo para hacerlo. Pero la importancia ahora es de permanecer en este proceso, que no es fácil. Pero dice que las cargas son ligeras porque Él nos ayuda a caminarlo. Dice la palabra, escuchen, les voy a leer algunos versículos. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros están completos en Él. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. ¿Muertos al qué? Pero vivos en Cristo Jesús. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay un premio en Cristo Jesús. Hay un llamado y hay un premio. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué a veces falta paz? ¿Por qué a veces estamos luchados, ansiosos, demasiado preocupados? No te digo que no te preocupes, porque ¿quién no se preocupa acá? Pero ¿por qué a veces en demasía vivimos preocupados, ansiosos, afanados, temerosos, esclavos del futuro, de lo que vendrá, y no sabemos qué hacer? Porque a veces no permanecemos en Cristo Jesús. Nos amoldamos a otro ambiente, al ambiente que te dice tenés que lograrlo, tenés que ser como tal, tenés que tener un título, tenés que tener una cierta estabilidad económica, tenés que tener, y no estoy hablando de que son cosas malas esto, ¿no? Pero cuando esto se pone como un afán en el corazón y estamos demasiado preocupados por querer comprarnos el auto, querer comprarnos la casa, querernos irnos de vacaciones, querer comprarnos ropa nueva, y demasiada preocupación, inconscientemente nos salimos de ese ambiente que Cristo originó. Y empieza, en vez de gobernar la paz que sobrepasa todo entendimiento, empieza a gobernarnos el afán, la preocupación, la ansiedad, el temor. Comienzan los ataques de pánico. Y empezamos a vivir las consecuencias de estar amoldados a este mundo, rodeados, tomando la forma que el mundo quiere darnos. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo. Está hablando de que hay momentos de escasez y de abundancia, pero todo se puede ¿en dónde? Mientras permanezco en Cristo. ¿Estás luchando, el hermano? Todo se puede mientras permanezcas en Él. ¿Estás teniendo abundancia? Te vas a mantener firme, porque a veces los peores momentos son cuando las cosas están bien, ¿saben eso? Porque cuando estamos mal, Jesús, como dice mi hija, Jesús. Y cuando estamos bien, para después Jesús. A veces es más difícil, como decía Salomón, dame lo justo para que no me aparte, y no me dé poco para que tampoco haga lo malo. Pero cuando estamos en Cristo, sabemos convivir con abundancia y sabemos vivir con ¿qué? Y podemos decir, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios va a suplir todo lo que te falte, no de acuerdo a tus mangueos, no de acuerdo a tu necesidad, sino de acuerdo conforme a sus riquezas en gloria. Pero si estamos en Cristo. No es solo comenzar, me ponía, es permanecer. No es solo que Cristo me trasladó, o Dios me trasladó al reino de su Hijo. Saben que en este reino hay todos estos beneficios, ¿no? Pero saben también que en este reino hay disciplina, exhortación. En este reino a veces las cosas que se dicen no van de acuerdo a lo que pensamos. Porque en este reino se quiere transformar a los que se meten en este proceso. No se los quiere dejar igual. En este reino se quiere convertir a esas personas que vinieron, que hoy son príncipes, pero a veces no piensan como príncipes.
en que trabajen en convertirse en príncipe interiormente, que trabajen en su identidad. En este reino hay un trabajo y no se negocia, como hoy decía el pastor. No negociemos. No negociemos ciertas cosas. En este reino no se negocia. En este reino hay misericordia. Pero saben que siempre de la palabra misericordia viene acompañado de algo. Misericordia y verdad. En este reino se tiene misericordia. Pero en este reino no se negocia la verdad. Y a veces cuesta ser cristiano. Y a veces cuesta vivir siendo verdadero. Y a veces cuesta ser santo. Y a veces cuesta ser entre tus amigos el que no se droga, el que no va a bailar o el que no tiene novio o novia. A veces cuesta. A veces cuesta en tu trabajo cuando todos se roban algo, vos seguir viviendo con lo justo a fin de mes, pero no negociar tu integridad. A veces cuesta. Pero en este reino no falta la justicia, no falta el amor, no falta la provisión. Dios suplirá conforme a su riqueza. En este reino todo lo podemos. Es difícil permanecer. Pero dice la Biblia, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Cuántos recibieron al Señor Jesucristo? Andad en Él. Si lo hemos recibido, andemos, caminemos, vivamos de acuerdo a las leyes del reino. Juan 15, acompáñenme y vamos terminando si quieren subir los chicos. Juan 15, ¿lo tienen? Versículo 4 dice: permaneced, ¿en dónde? En mí. Si vos permaneces en mí, dice Dios, yo en vosotros. No sé si tengo la misma versión. Como el sarmiento, ustedes tienen otra, ¿no? Bueno, acá dice el sarmiento. Puede dar fruto por sí, no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese dará mucho, ese será transformado. Porque separados de mí, nada podés hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado afuera como un pámpano y se seca. Y los recogen y los echan al fuego y se queman. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedí todo lo que quieras y te será hecho. Cuando uno de los beneficios de permanecer, de estar en Cristo, es tener la línea directa con el de arriba. Y permanecer me gusta, no es venir solamente a la iglesia. Permanecer no es solamente vivir con un traje y una corbata. Permanecer es andar de acuerdo a sus palabras. Es guardar sus palabras. Es lo que Dios te va enseñando, lo guardes y los practiques. Permanecer es meterte en este proceso de renovar tu entendimiento, de darte cuenta de lo que es viejo y no sirve y empezar a meter lo que es nuevo y ser transformado. Y dice: en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así pruebes que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, también yo los he amado. Permaneced en mi amor. Primera de Juan 2:28, no lo busquen, dice: y ahora, hijos, permanecen en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza y no nos aportemos de Él avergonzado en su venida. Si permanecemos en Él, vamos a vivir confiado en que nos encontraremos cara a cara con Él algún día y no seremos avergonzados. Juan 15:7, recién lo leíamos, ¿no? Que si permanecemos en Él, todo lo que pidamos será hecho. Y primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Él,
debe andar como Él anduvo. ¿Cómo permanezco en Cristo? Practicando lo que Él me enseña, viviendo lo que Él me enseña cada día. Tal vez el cambio, yo quiero alentarte porque a veces nos desanimamos fácilmente. No se vea ni hoy, ni mañana, ni la semana que viene, ni dentro de un mes. Tal vez el cambio lleve un poco más de tiempo. Y quiero decirte esto de corazón, no te compares con nadie. Porque a algunos tal vez se le nota un poquito más, pero no quiere decir que es mejor o peor que vos. Las tierras son diferentes. Las raíces a veces toman un poco más de tiempo en brotar. Pero vos permanecés en Él. Peleala, trabajá en este proceso. Hoy Dios te rodeó de todo lo que necesitas para desarrollarte, para crecer, para poder ser transformado, para poder ser semejante a Él, para que te conviertas en un padre a la manera de Cristo, en una madre a la manera de Cristo, en un hijo como Cristo era, para que te conviertas en un vecino como Cristo, en un siervo como Cristo lo es. No es en un siervo que tiene buenos dones y talentos, no, en un siervo como Cristo es. Hoy tenés todo rodeado, pero también quiero alentarte a esto. El ambiente exterior también es importante. Rodéate de personas que te lleven a más, de personas que te incomoden, que te muestren que hay otra manera. Rodéate de personas que te muestren que se puede, que quieran ir por más, que amen a Jesús con todo su corazón. Rodéate. No seas exclusivista y tal vez dejes a tus amigos, pero rodéate de personas, porque todo lo que nos rodea, dice la Biblia, el que anda con sabios se volverá sabio. La Biblia dice: no te entrometas con el flojo de lenguas. No te entrometas con el iracundo ni con el que se enoja fácilmente, porque te convertirás en un necio y tu alma se quedará esclava. Quiere decir que lo que te rodea también es parte de lo que vos te vas a convertir con el tiempo. Aprendíamos en la escuela la importancia de vivir. Dice que todos somos un cuerpo en Cristo. Y la importancia de la iglesia, la importancia de los vínculos, la importancia de la coinonía, la importancia de tener un mentor, la importancia de tener hermanos mayores que te exijan, que te alienten. De aquellos yo les digo que son guarray, que vos sabés que no te van a dejar desviarte, que están ahí para mantenerte en línea. Rodéate. No se puede solo esto. No existe el llanero solitario ni Rambo. Acá no existe eso, es película de Hollywood. Acá existe el cuerpo de Cristo, la familia, y por eso somos familia. Por eso Cristo nos hizo un cuerpo. Nos necesitamos, somos todos diferentes, pero todos tenemos la capacidad de edificarnos unos a otros en amor. Y nos necesitamos los vínculos de influencia. Rodéate de ese ambiente. Generamos el ambiente para que se te sea más fácil adorar al Señor. Por eso tal vez es la música, por eso las luces, porque el ambiente es importante. Te ayuda a desarrollarte. Por eso los racimos, por eso los maestros se preparan, van a la escuela, estudian, oran, ayunan, para que vos puedas meterte en ese ambiente y se te haga un poco más fácil. No seas de aquellos que venís, escuchás de oído y te va. Aunque te cuesta y seas introvertido, rompe con esa introvertidez, si existe esa palabra. Rodeate, buscá los vínculos. Y a vos, hermano mayor, rodeá. Como decía hoy el pastor, no dejemos solo a los nuevos, porque es necesario que nos rodeemos edificados en amor unos a otros. Necesitamos generar ese ambiente. Necesitamos permanecer en Cristo. Una iglesia que da fruto es una iglesia que permanece en Cristo, que anda en su palabra. Una familia que da fruto es una familia que permanece en Cristo. No que quiere ser mejor, que permanece en Cristo. Y a veces permanecer en Cristo, déjeme robarle este tiempo, va a traer dolor. Va a traer momentos incómodos, porque a veces permanecer en Cristo es decirle a sus hijos: basta de hablar de esta manera. No se mira más estas cosas en casa, no se escucha más esta música. A veces cuesta permanecer en Cristo. Pero cuando uno intenta permanecer, Dios prometió que va a haber fruto. Entonces, Dios nos vuelve al jardín. Tenemos todo para desarrollarnos. Debemos creer, pero debemos permanecer. Y si, hermano,
te cuesta, rodéate de ese ambiente que te sirve de refugio. Que te digan el refugiado, sí, yo soy refugiado, pero necesito de un ambiente en el cual me ayude a crecer, no que me vuelva a los vicios de antes. Si es necesario, rompe tu celular, rompe las redes sociales. Si es necesario, eliminar los contactos. Si es necesario, que te llamen el evangélico, pero rodéate del ambiente que te ayuda a crecer. Jeremías estaba presionado. Jeremías estaba viviendo un momento difícil. Y en un momento empieza a orar y empieza a desear el mal de los que le rodeaban. Y Dios lo deja hablar a Jeremías porque hasta se quiere como apartar. Le dice, yo que hice esto y esto y esto y mira lo que estoy viviendo. Y Dios le dice, por tanto así dice el Señor. Él era profeta, se lo habrá dicho a sí mismo. Si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y yo quiero dejarte esta demanda, papá, mamá. Nosotros hemos crecido en ambientes de dolor, de traición, de escasez, de miseria. Y hemos sido formados. Pero hoy necesitamos generar en casa ambientes donde nuestros hijos se puedan desarrollar de una manera como Jesús quiere. Pero no puedes transformar nada si primeramente no sos transformado. No puedes llevar a nadie a ningún lugar donde todavía vos no llegaste. No podés pedirle a tus hijos que sean de una manera si todavía vos no venciste con eso. Y el desafío que te dejo, papá, es trabajar en esto. Generar en casa un ambiente en el cual tus hijos puedan desarrollarse. Un ambiente en el cual tus hijos puedan hacerles un poco más fácil las cosas en el camino del Señor. En donde ellos puedan encontrarse más fácilmente con Cristo. Generar un lugar de paz. Generar un lugar donde ellos puedan ver que papá y mamá se aman. Que hay otra manera. Que hay otra vida. Que tal vez vos no la viviste. Pero que hoy tus ojos fueron abiertos y que vos decías, era normal los golpes. Pero hoy en mi casa ya no va a haber más golpes. Hay otra vida. Hay otra manera de llevar las cosas. Y cuando yo veo a Cristo soy transformado. La manera que Cristo quiere para mi casa. Generar un lugar donde la palabra del Señor sea lo que se habla, lo que predomina. Donde el trato sea amoroso. Donde haya paz. Donde gobierne la armonía. Y vos, hijo, si tus padres no vienen, transformate, peleala, renová el entendimiento. Que el simple hecho de la presencia de Dios en una casa lo cambia todo. Conviértanse en ellos a ti y no tú te conviertas a ellos. Que el ambiente no te transforme, transforma el ambiente. Los invito a ponerse de pie. Y a pedirle al Señor que nos ayude a sellar esto en el corazón. No se distraiga. Yo sé que el tiempo pasó, pero también sé que el Señor nos está desafiando a un cambio verdadero. A veces no somos conscientes de lo que Jesús quiere y nos conformamos con lo poco. Hemos vivido en un lugar donde todos se conformaban con zafar, en donde todas las exigencias eran mediocres, en donde no había desafíos,
en donde la escasez fue tal vez los que nos crió, la ausencia no solamente de lo material, sino tal vez de lo emocional, tal vez la ausencia de abrazos, de palabras, de aliento. Y nos hemos criado en eso, pero hoy tenemos la posibilidad de ser transformados. Cristo abre nuestros ojos para que podamos ver otra realidad. Pero es necesario renovar el entendimiento. Antes no había posibilidad. Hoy Dios nos rodea y nos provee de todo lo que necesitamos. Su Espíritu nos transforma desde adentro hacia afuera y nos ayuda a que nosotros nos convertamos con el tiempo en agentes de cambios. Pero no puedo transformar lo que todavía no he transformado en mí. Señor Padre amado, te damos gracias. Gracias por tu palabra que siempre es viva y eficaz. Gracias, Señor, por llevarnos a vernos, a revisarnos, a ver nuestro propio corazón, nuestra realidad, a ver que muchas veces las cosas que nos tocan vivir son el resultado de lo que me ha formado inconscientemente. Y antes de conocerte no tenía la posibilidad de cambio, pero hoy tú me trasladaste del reino de las tinieblas y me trajiste al reino de tu Hijo amado. Tú hoy me proveíste, Señor, un ambiente donde puedo desarrollarme y en donde puedo ser transformado. Y esa transformación no en una mejor persona, en una transformación gloriosa a tu imagen y semejanza. Pero también me enseñaste que esto debe ser a través de la renovación de mi entendimiento. Y hoy me he dado cuenta que sigo guardando, sigo sosteniendo vieja manera, viejas posturas, viejas formas que he abrazado de lo que he vivido. Me he dado cuenta que mi hogar, mi barrio me formó de una manera y que muchas cosas las he abrazado como verdaderas, cuando fueron simples mentiras que lo único que hicieron fueron herir mi corazón. Pero hoy vengo delante de tu presencia, Señor. El velo se cayó, Señor, mis ojos fueron abiertos y hoy puedo mirarte cara a cara, como un espejo, puedo mirarme delante de ti. Puedo mirarme y darme cuenta de que hay cosas que no son normales en mí. Hay cosas que he tomado muchas veces, Señor, como que eran así. Pero cuando mis ojos se abrieron me di cuenta que hay otra realidad en Cristo. Que mi vida fue rodeada de miseria, Señor, de fracasos, de derrotas. Pero hoy que estoy en ti puedo ser más que vencedor. Que mi vida fue rodeada de fracasos, de frustraciones, de palabras, Señor, las cuales formaron una manera de pensar, la cual siempre creí que no iba a poder, que siempre iba a ser un perdedor, una perdedora. Que mi vida, Señor, fue influenciada constantemente por las situaciones que me tocaron vivir. Me crié en un ambiente de abuso y crecí pensando, Señor, que no servía para nada, que no valía nada. En un ambiente de violencia y creía que resolviendo siempre las cosas con golpes las iba a solucionar. Pero hoy vengo a tu presencia y me presento delante de ti. Y tu palabra me enseña que debo ser transformado. He buscado amoldarme al mundo. He buscado amoldarme, Señor, al materialismo. He buscado, Señor, saciar mi corazón con sexo, con drogas. He buscado vivir una vida liberal porque fui amoldado por lo que me rodeaba. Pero hoy vengo a ti, Señor, y me doy cuenta que ya no pertenezco a ese lugar. Que hoy estoy en Cristo. Que tú eres mi ambiente, que tú me rodeas. Que he vuelto al jardín que una vez había sido echado a causa de mi pecado. Que hoy he vuelto al lugar en el cual puedo desarrollarme, en el cual tengo todas las cosas, en el cual estoy completo.
que hoy he vuelto al lugar en el cual puedo sentirme amado, acepto, valioso, con propósito, con una nueva identidad. Hoy vuelvo a ti de todo corazón, Señor. Y tal vez me has trasladado, pero me he seguido amoldando a lo que el mundo me enseñaba. Tal vez me has dado un nuevo ambiente, pero he seguido eligiendo, Señor, vivir a la vieja manera. He seguido queriendo vivir el cristianismo a mi vieja manera de ser. Pero hoy me vuelvo a tu reino, me vuelvo a ti, Jesús. Me vuelvo a ese lugar que tú ganaste hace más de 2000 años en la cruz. Me vuelvo a tu persona. Quiero ser transformado a tu imagen y semejanza. No quiero conformarme con un poco. No quiero conformarme con migajas. La mesa está servida y es abundante. Vengo a ti, Señor, de todo corazón. Me vuelvo a ti, Señor. Abre mis ojos para verte. Muéstrame, Señor. Muéstrame lo que he abrazado. Muéstrame lo viejo que sigo sosteniendo. Muéstrame las viejas maneras, Padre. Yo vengo a reconocer en este lugar lo que tú me has enseñado. Transfórmame, Señor, porque vengo como un sacrificio vivo. Vengo como un sacrificio vivo. Entrego mi vida. Vengo a permanecer en ti en esta hora. Aunque sea difícil, me abrazo en ti. Me sostengo en ti, Señor. Aunque me cueste, aquí estoy, Señor. Entrego mi corazón. Porque quiero ser transformado. Porque quiero ser cambiado. Porque no quiero amoldarme a lo que el mundo me enseña. Dile ahí donde estás. Me encuentro